Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer con Fernando Chapi Martínez, con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sorpresas que espero sean de vuestro agrado a través de la radio y también para quienes no solo lo escuchan sino también lo ven con posterioridad en Misterio Infinito Perú en YouTube. Tengo en esta ocasión a Rafael Aita. Si yo digo Rafael Aita, a algunos les sonará, pero si digo Capitán Perú, a muchos más les vendrá a la mente de quién se trata, quién nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Rafael? Así es, muchas gracias, aquí encantado de estar nuevamente en tu programa. Así es, ya la segunda vez, la primera fue hace varios meses atrás en realidad. Quería tenerte para el día 12 de octubre, pero por cuestiones de la vida no se pudo, pero no importa porque el tema que nos concita hoy es incluso, bueno, no digo que más interesante, sino igual de interesante e importante, que es un nuevo libro que has sacado, el de la historia del Perú. Para el que se aburra leyéndolo, para el que se aburra, digamos, ahí que le hacen su cuadrito, su mapa, ¿no? de la historia del Perú y dice, ay no, pues ahora es la historia del Perú en memes. Ya si con eso no la aprenden, si con eso no lo encuentran divertido, pues no hay remedio para esa persona, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu libro, ¿cómo es esto? La historia del Perú en memes. Justamente esa fue la idea. Llegar a personas que estén enemistados con la historia, personas que se las han enseñado mal en el colegio, o que de repente todavía le están estudiando en el colegio y no les gusta, que piensan que la historia es una recopilación de datos memorísticos, que les fue tortuoso en su curso, que cuando terminaron dijeron, quiero pasar este curso para no verlo nunca más en la vida. Para ese tipo de personas y que han decidido darle una nueva oportunidad, justamente está dedicado este libro, ¿no? Respondiendo a un pedido que me llegó varias veces a mi página, donde muchas personas me escribían y me decían, quiero una introducción a la historia. Porque libros de historia hay muchísimos, ¿no? Están pues desde Basadre, Roborowski, Del Busto, Porras Barrenechea, tenemos muchísimos libros de historia, pero todos ellos muy académicos, muy formales, y por lo tanto mucha gente los ve muy alejados. Lo ven como una lectura muy pesada, como una lectura llena de información y llena de datos. Me decían, quiero algo ligero, quiero algo que me sirva como introducción. Ya después, si me interesa un punto en especial, buscaré sobre eso, pero quiero tener una idea general. Entonces, justamente para ellos es que está dirigido este libro, con la idea pues de que sea una lectura fácil, de fácil acceso para las personas que no están acostumbradas a leer y que al mismo tiempo se den cuenta que se puede contar la historia, se puede aprender, pero también de una manera jocosa, irónica, sarcástica y que nos termine entreteniendo también, ¿no? Porque a veces es necesario reír para no tener que llorar, que es la otra alternativa. Así es, eso es algo muy común cuando repasamos las páginas de nuestra historia. Oportunidades perdidas, gente que parecía bien intencionada y terminaron tomándole el pelo a todo un país, entre otras lindezas, ¿no? Pero traiciones, golpes de Estado, militarismos, luchas de poder, ambiciones personales, ineptitudes, ¿no? Guerras que nunca nos debimos haber metido, corrupción, contratos que nunca debimos haber firmado, o sea, eso es por todos lados. Y de hecho ayuda incluso a entender el presente, porque mucha gente que está inconforme, que dice ¿por qué el Perú está tan mal? Te ayuda a entenderlo y te dice mira todo lo que viene detrás y vamos, si no aprendemos de esto vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Para ti, ¿cuál es la etapa más memeable de la historia del Perú? ¿La República, el Virreinato, lo prehispánico? República, definitivamente la República. Créeme que los memes de la República se hacían solos.
Sí, Yo sí, sí. ni siquiera necesitaba pensar. Leía un párrafo de la historia y ya se me venía el meme a la cabeza. Es una cuestión increíble. Así que sí, pues nuestra república está llena de anécdotas que uno se rompe la cabeza preguntando cómo sucedió esto, qué pasó, qué sucedió aquí. Y es por eso que precisamente uno de los memes que puse en la portada, bueno, lo voy a compartir, ¿no? Para que tu público también lo pueda lo pueda ver en video, ¿no? Y los de la radio lo voy a relatar para que lo escuchen, ¿no? Pero en todo caso, a ver si me habilitas la opción, ¿no? Para poder compartir pantalla. Por supuesto que sí, estimado amigo. A ver, déjame que aquí es un tanto troll esta. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí está, ¿no? A ver, aquí lo pueden ver los que están viendo en YouTube, y los de la radio se los explico, ¿no? Es esta señora del programa, creo que era el programa Mujer, Casos de la Vida Real, Ese mismo. que siempre que iba a relatar un drama, una tragedia, decía, ¿no? Acompáñame a ver esta triste historia. Y ahí le he puesto la bandera del Perú, como si fuera el Perú que nos dijera, ¿no? Acompáñame a ver esta triste historia. Este meme está en la portada, y creo que este meme salió solo. O sea, un libro de historia del Perú en memes tiene que tener el acompáñame a ver esta triste historia. Ese se hizo solo, caía de maduro. Así que habían algunos memes que sí, pues ni siquiera era necesario pensarlas, porque con solo leyendo nuestra historia, ya el meme saltaba a la vista. Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo no sé por qué me está viniendo de manera recurrente en estos momentos cuando hablaste de traiciones y de todo. Yo dije, otra de las cosas de nuestra historia republicana es aquellos territorios de los que no debimos habernos desprendido tan fácilmente, ¿no? Y no estoy hablando de Arica y Tarapacá, sino siempre me viene a la mente lo del trapecio amazónico y cómo Leguía prácticamente regala toda esa zona que no era un descampado, sino que había una ciudad grande que era Leticia, y que eso no se debió hacer. Hasta ahorita esa zona del Perú debería llegar el límite hasta el río Caquetá, pero esa como boquita que tiene el Perú ahí, pues es el producto de lo que hizo, y no sé por qué me ha venido a la mente. Somos los únicos que, habiendo ganado una guerra, terminamos cediendo territorio, ¿no? Exacto. Y así hay anécdotas increíbles, ¿no? Como también toda la parte de Acre que perdimos con Brasil y que se la cedió Bolivia. Fue una cosa increíble, ¿no? Bolivia firmó un tratado con Brasil. El de Petrópolis, creo, ¿no? Sí, quédate con toda esta zona, y era la zona de Perú, ¿no? Y Perú, igual ahí nunca he entrado por ahí, así que ya, pues, ¿no? Una cuestión increíble, ¿no? Y eso que hemos podido perder Jaén y Maynas, ¿no? En esta guerra con la Gran Colombia, una guerra que nos declaró Bolívar precisamente. Es increíble cómo nosotros tenemos una calle, una plaza y una estatua al nombre de Bolívar, cuando Bolívar nos declaró una guerra para quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas. Uh-huh. Y cuando estaba en lío esta zona, dicho sea de paso, una zona muy patriota, muy peruana, Jaén y Maynas lucharon una guerra para quedarse con el Perú. Eso es algo que se le reconoce mucho el patriotismo a Tacna, pero no a Jaén y Maynas. Y la cuestión es que el Perú, ellos fueron más patriotas que el mismo gobierno peruano, porque cuando Bolívar reclama Jaén y Maynas, la Cancillería, ¿no? Relaciones Exteriores de Perú hace una declaración tan escueta como increíble. Le dice, bueno, dame Guayaquil y te llevas Jaén y Maynas. Casi como un cambio de figuritas, ¿no? Aquí de Jaén y Maynas, ya, pues danos Guayaquil. Bueno, el cambio de unos figurones, porque Maynas es lo que ahora es Loreto, y más todavía es enorme, por Guayaquil es una tripita. Enorme. Claro, Guayaquil es más pequeño, pero claro, Guayaquil, un puerto obviamente próspero, lo vieron como algo muy rentable, pero como sabroso,
pero te das cuenta de este pensamiento mercantilista del territorio peruano, ¿no? Que era como cambiar figuritas, ¿no? No pensaba ni en la gente, ni en la población, ni en el patriotismo, ni en nada. A ver, ya, ¿quieres esto? Oye, me das el otro y te lo llevas, pues así como si estuviéramos haciendo una transacción comercial. Y sí, pues esas cosas se han visto en nuestra historia increíblemente. Otra de las cosas que a mí no me caben en la cabeza, así como hemos mencionado así brevemente este episodio de cómo le ganamos la guerra a Colombia y le terminamos dando territorio, es que además, así como este intercambio, se llevaron ese territorio, pero también nos dieron un triangulito insignificante que le llamaban el Triángulo de Sucumbios, que lo dejaron totalmente olvidado, y al final Ecuador se lo agarró en el protocolo del 42. O sea, había una serie de territorios que nunca nos enteramos que fueron nuestros, y al final pasaron sin pena ni gloria porque desde acá, desde Lima, no les importó. Y también lo que has mencionado de Acre es interesante. Te iba a decir algo más, pero mientras me regresa a la mente, por favor, continúa con estos episodios tan curiosos que muchos de ellos están relatados en tu libro, ¿no? Así es, ¿no? El libro, yo diría que tiene dos tipos de historias. Una son las que todo peruano debe conocer, ¿no? Yo diría, pues, porque para hacer una introducción a la historia, toda información relevante que todo peruano deba conocer. Porque, bueno, ya me ha pasado en algunos videos, yo tengo, de que salgo a la calle y hago preguntas básicas, ¿no? Preguntaba, ¿quién proclamó la independencia del 28 de julio? Y me respondían San Martín de Porres. Ese tipo de respuestas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, claro, hablo un poco, hablo sobre los incas, hablo sobre la época pre-inca. De hecho, la primera historia parte de Caral, diciendo, mira, este fue el inicio de la civilización en América, incluso, ¿no? Explico lo que fue un foco de civilización en América. Entonces, cuento lo básico, lo que todo peruano debe saber, pero también hay algunas historias que las coloco porque son pintorescas, porque son poco conocidas, y porque pues también nos pintan nuestra realidad peruana mejor que ninguna otra, ¿no? Entonces, parte de la época pre-inca, ¿no? Habla también, luego pasa la época inca, Pachacútec, bueno, Manco Cápac, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, luego Huáscar, Atahualpa, la conquista, también para desmontar muchos de los mitos que existen sobre la conquista, sobre el virreinato especialmente. Hablo también datos poco conocidos del virreinato del Perú, y luego la independencia y la república, ¿no? Entonces, es esta combinación en donde van a encontrar, pues, sobre San Martín, sobre Bolívar o sobre Pachacútec, etcétera, pero también van a encontrar sobre, por ejemplo, por qué se dice que el maracanazo ocurrió gracias a Odría, que esa es también una anécdota muy poco conocida. Ajá, sí, yo no la conozco, por ejemplo. Pero a ver, yo sé que la vas a develar, en esta para resumirla, así es, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Antes del Mundial del 50, Perú tenía un gran equipo, tenía un equipazo, ¿no? Para que te das una idea, Toto Terry era suplente en ese equipo, imagina. Y en la Copa América ya le había ganado a Uruguay, en el mismo Uruguay, ¿no? Entonces, el partido final para clasificar al Mundial le tocaba a Perú con Uruguay. Y Perú estaba confiado porque ya le había ganado y porque tenía un mejor equipo. ¿Qué sucedió? El gobierno uruguayo no reconoció el golpe que había dado Manuel Odría. Y Manuel Odría, en represalia, para castigarlos, dijo, Perú no viaja a Uruguay. Los castigamos dándoles el walkover. Y cuando ya la selección tenía sus maletas listas y estaban listos para ir al aeropuerto, simplemente llegó la orden de que no viajaba a Perú. Obviamente, Uruguay ganó por walkover, clasificó al Mundial de Brasil
llegó a la final y la ganó con el famoso maracanazo, donde salió campeón del mundo, y hasta el día de hoy todo el pueblo charrúa lo recuerda, y en parte fue gracias a esa facilidad que les dio Manuel Odriozola. Mira, cómo se concatenan los hechos más insospechados, ¿no? Por eso dicen que el famoso efecto mariposa, ¿no? O sea, tú no sabes ese es el famoso efecto mariposa, así es. Una simple llamada cambió la historia y hizo que Uruguay vaya al Mundial y campeone en el propio Maracaná. Cambió la historia del fútbol por entero, creando un hito, imagínate. Sí, ya me acordé cuál era el episodio que te iba a recordar, ya que hablamos de territorios perdidos y todo ello. Es una de esas cosas que me devanaba los sesos, era cuando en la guerra del 41, pues Perú le gana a Ecuador, y Perú logra entrar a la provincia del Oro, ya habían ocupado la provincia del Oro, era para quedarse con eso, pues era para que Perú llegue hasta allá, para que Tumbes no sea la tierra última hacia el norte, sino más, y lo devuelven. O sea, que... Y no fue la primera vez, porque en esta guerra de la Gran Colombia con Perú, ¿no? Que te estoy hablando del 1826 más o menos, 26-28, el Perú ocupó Guayaquil, y el almirante Guise toma Guayaquil. Entonces, imagínate, ¿no? Y en la campaña terrestre, bueno, quedan parches, encima de que Ecuador tiene una victoria, bueno, la Gran Colombia tiene una victoria en el Portete del Tarqui, en donde no le gana el ejército peruano, le gana la retaguardia peruana, porque lo ataca por atrás, entonces le gana al bloque que se había quedado en la retaguardia. Y esa victoria del Portete del Tarqui, el día de hoy es el día del ejército ecuatoriano, y lo tiene pues como la gran guerra de toda su historia. Y al final la Mara regresa con su ejército, vuelve a pelear contra el ejército gran colombiano, y cuando termina la guerra, ninguno de los dos ejércitos ganó territorio, o sea, se quedaron exactamente igual como habían empezado antes. Entonces se puede decir que la campaña terrestre quedó en empate, y la campaña marítima la ganó Perú, y aún así Perú no reclamó nada, solamente dijo, bueno, me quedo con lo mismo que tenía, ustedes quédense también con lo mismo que tenía, y encima no cerró bien el trato, y eso trajo todas las posteriores guerras en el siglo XIX, XX y hasta el Tratado de Itamaraty que hemos tenido con Ecuador. Y encima la Mara, que no quedó contento con el resultado, y la Mara estaba dispuesto a continuar la guerra, y estando en el norte, Gamarra le hace un golpe de estado y lo saca del poder. ¿Y sabes cuál fue el argumento para sacar a la Mar del poder? Que había nacido en Cuenca, que ya para ese entonces era parte de la Gran Colombia, territorio, ¿no?, de la Gran Colombia, y por lo tanto era extranjero. Ese sujeto había peleado para el Perú y lo sacaron diciéndole, eres extranjero. ¡Por Dios! Son cosas... Descabellado, que pasan solo en nuestro país. Descabellado, sí, increíble. Y dime, dicho sea de paso, dilo. Él había nacido en el Perú, porque cuando nació la Mara, Cuenca era parte del Perú. Lo que pasa es que es como que, todos los peruanos que habían nacido en Arica y Tarapacá, y que posteriormente esos territorios pasan a Chile, pero ellos habían nacido en el Perú. No les puedes decir que son chilenos, ¿me entiendes? Dicen que ellos también la pasaron mal, ¿no? Los descendientes los que habían estado en Arica y Tarapacá, que regresan al Perú, que los ponen en lo que actualmente es la urbanización Tarapacá del Callao, y la gente los abucheaba, o sea, como si fueran chilenos, o sea, es un despropósito, ¿no? Justamente ahí tengo un meme también que aparece en el libro, que dice, si no te ama, déjala ir. Si vuelve a ti, estagna. Si no vuelve a ti,
es Arica. Si dice que es muy independiente para ti, es Arequipa. Ah, ahí está, interesante. Y dime, Rafael, de la época prehispánica no se me ocurre qué memes podría hacerse, porque es una época tan conocida, tan poco conocida, tan nebulosa en cuanto a hechos concretos y personajes de los que se tenga certeza que existieron, ¿no? Porque muchos hablan que Manco Cápac, Mama Opio, pero en realidad hasta Pachacute y quizás hasta Huiracocha, ya siendo buenos, no hay tanta certeza, los famosos incas legendarios, ¿no? De que si existió Maita Cápac. Entonces uno dice, ¿cómo podríamos memear ese pasado que nos es todavía incógnito, ¿no? A ver, bueno, te voy a mostrar solamente un par aquí para dejarles, ¿no? Con el sabor dulce en la boca. Por supuesto. Y acá tengo este es un capítulo que se llama Memes en el Desierto. Y hace una comparativa que vas a ver acá. Uh-huh. Y bueno, para los que le escuchan en radio lo voy a explicar, en donde compara las líneas de Nazca con memes que son famosos el día de hoy. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta cara del mono, que se ha hecho tan famosa en internet, la del cómo lo supo. La del cómo, la de cómo lo supo. Pedro, el mono Pedro. Claro, el mono Pedro lo encontramos, acá le voy a hacer un zoom. Al mono Pedro lo encontramos en la línea de Nazca. Hay una línea de Nazca con la cara del mono Pedro, ¿no? Y también arriba está este famoso meme donde señalan al gato que está sentado en la mesa y que hay líneas de Nazca también muy parecidas a esta escena, ¿no? Entonces aprovecho esto para explicar un poco lo que son las líneas de Nazca, las teorías, cómo se hicieron, y mostrarlo de que fueron los memes de la época, pues no, pero porque ¿qué es un meme? Un meme es una figura que es culturalmente famosa entre todos, y obviamente eso fueron las líneas de Nazca para entonces, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, y otro ejemplo es que el héroe Ayapaec de la cultura mochica aparece en los cómics del Hombre Araña. Aparece como un dios araña, ¿no? Entonces, este también es un dato muy poco conocido, pero Ayapaec fue aparece como personaje dentro del Hombre Araña, ¿no? Entonces, acá también aprovecho para explicar un poco de mitología mochica y relacionarlo pues con los temas actuales pop que conocemos el día de hoy. Interesante. Sí, ese Ayapaec, que incluso hasta ahora cuando uno va a la Huaca de la Luna, allá en el norte, aparece su rostro. Inspira respeto, ¿no? A ver ese rostro fiero, casi criminal, ¿no? ¿Quién habrá sido ese ser finalmente? Pero bueno, no me quiero poner especulativo. Y bueno, no hace tanto, sino hace tan solo algo de más de un mes atrás, fue el famoso, el tan controvertido de un tiempo a esta parte, Día del Descubrimiento de América, de la Hispanidad, de la raza, lo pueden llamar de mil maneras, el último día de libertad de los pueblos originarios. Hay muchas formas, dependiendo de la ideología de quien lo tenga y del bagaje de quien lo porte, ¿no? Bueno, ¿hay algún meme que tenga que ver con esta etapa? Hay, ¿no? varios. Es muy memeable, sobre todo por ahora. Es muy memeable, sí. Y bueno, a ver, acá puedo mostrar también algunos en donde nos rompen algunos prejuicios sobre precisamente lo que sucedió en el Virreinato del Perú. Uh-huh. Y uno de estos es que muestra la extensión, ¿no?, de lo que era el territorio peruano. Precisamente, mira, hoy es 22, ¿no? Hace 2 días, el día sábado. El aniversario del Perú. El aniversario del Perú. El aniversario de que por primera vez fuimos llamados oficialmente con el nombre de Virreinato del Perú, ¿no? Uh-huh. El 20 de noviembre de 1542, hace 479 años,
por cédula real de Carlos V, se decreta la creación del Virreinato del Perú. Y por este día comparto este meme de acá, en donde aparece el mapa del Perú, pero el mapa del Virreinato del Perú, ¿no? Con un meme que dice todo esto es mío. Porque esto era Perú. El Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia. Y comento que tengo un amigo en Panamá que se llama Antonio Araúz, que me menciona: Panamá fue Perú, y la historia de Panamá es la historia del Perú. Y tengo otro amigo en Argentina, Patricio Lons. Ah, caramba, reconocido hispanista, claro. Reconocido, que escribió un artículo que se titula La peruanidad de los argentinos, en donde menciona lo mismo: Argentina fue Perú, y la historia de Argentina fue la historia del Perú, y no solamente Panamá y Argentina. Aquí vemos en la figura, el mapa, la historia de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Todos ellos eran el Virreinato del Perú hasta 1717, antes de las reformas borbónicas. Y por lo tanto, tuvieron por lo menos unos 200 años de historia del Perú. Y es algo que nadie se los dice, nadie se los cuenta, por cuestiones políticas, de rencillas, enemistades, ¿no? El antiperuanismo en Ecuador, el antiperuanismo en Bolivia, el antichilenismo en el Perú, o lo que sea, pero no les dicen que compartimos 200 años con la misma historia, donde fuimos el mismo territorio, la misma organización jurídica, que no hubo fronteras entre nosotros, que cuando nacía un argentino en territorio de lo que era el Río de la Plata, en su partida de nacimiento aparecía como nacido en el Perú, y podía haber nacido en Tucumán, y aparecía nacionalidad, nacido en el Perú. Entonces, eso nadie nos lo cuenta, nadie lo dice. Mira, y sería un buen motivo para levantar la alicaída y siempre temblorosa, digamos, autoestima nacional, ¿no? Y no se fomenta este conocimiento justamente por las ideologías que ahora están dominantes desde hace un tiempo, ¿no? Pues ¿cómo vamos a decir eso? ¿Cómo vamos a decir que la propia palabra Perú, como un término que designa un territorio, tiene 400 tantos años, y en esa época éramos parte de España, ¿no? Y a nosotros de España no le debemos nada, supuestamente, ¿no? Entonces, no, todo tiene que empezar en 1821, o como mucho en 1824 por la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero ¿cuánta historia nos están cercenando por cuestiones ideológicas, ¿no? No, y además que nos ayudaría a romper muchas fronteras, ¿no? Y muchas divisiones, que más es lo que nos paramos peleando entre nosotros, cuando unidos seguramente seríamos más fuertes. Así es. Oye, pero cuando uno dice esto, le dicen: seguro quieres ser español, eres hispanista, seguro duermes con el aspa de Borgoña. Capitán Perú, ¿tú duermes con el aspa de Borgoña? No la tengo acá como colcha ni como sábana, así que no, la respuesta es no a eso. Pero no, pues no, o sea, la idea no es dormir, ¿no?, con ella. La idea es conocer, quitarnos muchas de nuestras rencillas, de nuestras divisiones, de un discurso que solamente nos hace pelearnos, incluso dentro de los mismos peruanos, porque como peruanos ese discurso también nos divide, y nos ha dividido en la cuestión, pues, los Andes contra la costa, o las provincias en contra de Lima, ¿no? Entonces nos está dividiendo, y eso es algo que no queremos. Pero claro, si seguimos fomentando un discurso de división, al final solo vamos a lograr pelearnos como nosotros, como ha sucedido en los últimos 200 años. Así es. Y digamos bueno, ya has relatado
algo de los memes de la época prehispánica, del tiempo también virreinal y por supuesto de la República, pero de lo prehispánico te has ido a la parte pre-inca, ¿no? Pero de la época de los incas, digamos, hay claro, por algunos supuesto. Episodios que te parezcan Por así. supuesto. Yo me imagino que algunos por ahí, Huáscar y Atahualpa, el propio Manco Cápac, Pachacútec, tienen tanto que hacer que viva nuestra imaginación. Hay, por supuesto, hay de Huáscar y Atahualpa. Hay acá, por ejemplo, acá hay uno muy interesante, que toma este concepto que surgió en las películas de Marvel, ¿no? Cuando salió esta película de Civil War, ¿no? De la guerra civil, y coloca pues a Huáscar y Atahualpa, y pone Civil War, Imperio Inca, ¿no? Entonces, pues aprovecha para narrar el enfrentamiento entre ambos hermanos. Entonces sí, esta es parte de la información que sí todo peruano debe conocer, qué sucedió aquí entre Huáscar y Atahualpa. También cuentos sobre la expansión de Pachacútec, la expansión de Tupac Yupanqui, ¿no? Al cual lo llamo como el Alejandro Magno de los Andes, y narro resumidamente sus incursiones. Y claro, coloco un meme, ¿no? Donde aparece sentado Tío Rico, lleno de oro, y dice, así estuvo Tupac Yupanqui volviendo del Chinchaysuyo, porque del reino Chimú regresó forrado en oro, pero cuando se metió en el Antisuyo, se metió en la selva, le cayeron encima tribus amazónicas que le lanzaron dardos venenosos que casi lo matan, ¿no? Entonces la contraparte, ¿no? De Tupac Yupanqui volviendo el Antisuyo y con un montón de que lo están persiguiendo, ¿no? Entonces sí, se cuenta sobre Pachacútec, se cuenta sobre la defensa de Cusco que hizo los famosos guerreros de piedra, los pururaucas, claro, que fueron las rocas, ¿no? Que se levantaron para ayudar a Pachacútec, y a una referencia con este famoso dibujo animado de las gárgolas, ¿no? Que eran unos guerreros de piedra también que cobraban vida para luchar, ¿no? Así que se toca, obviamente, los principales incas, también a Manco Cápac, también a Yaguarhuaca. Le sucedió un hecho muy interesante, ya se los voy a dejar nomás para que lo lean en el libro, pero a Yaguarhuaca le tienden una emboscada, justamente en un agasajo que hizo a sus aliados, que les pidió ayuda para conquistar el Collasuyo, ¿no? Cuando Yaguarhuaca quería conquistar el Collasuyo, llama a muchas de las culturas a su alrededor, entre ellos a los Kuntis o los Condesuyos, y les hace un agasajo para que lo acompañen en la guerra, sin saber que estaban muy molestos con él, estaban enemistados con él. Entonces, en pleno agasajo, aprovechando que el Inca estaba borracho, lo atacaron al Inca. Lo atacaron y le cayeron a golpes, ¿no? Y ahí coloco un meme de la boda roja de Juego de Tronos, y esta imagen en donde a Robb Stark lo están acuchillando, y pongo como título, ¿no? Los condesuyos te envían sus saludos. Haciendo referencia. En esa ocasión, si lo hubieran matado, hubiera acabado el Imperio Inca antes de ser. No, lo mataron. Lo mataron a Yaguarhuaca. Lo mataron a Yaguarhuaca. Ahí mismo lo mataron. Hubo un vacío de poder, y todos estos supuestos aliados saquearon Cusco, y como tú dices, lo iban a destruir, iban a reducir Cusco a cenizas, pero en ese momento se desató una tormenta tan atroz que ellos lo vieron como una mala señal y ya se retiraron. O sea, Cusco se salvó por una tormenta. Son estas cosas extrañas que sí, a uno, ¿no?, le hace pensar si hay alguna fuerza superior o por ahí que dice, no, la historia debe ir por este camino, y así tú quieras, te mando una tormenta, te mando lo que sea. Si tantas cosas se han visto en guerras alrededor del mundo, ¿no? Otra vez
el efecto mariposa, ¿no? Una tormenta y que mira el cambio que produjo. Y claro, obviamente, sí, Cusco quedó totalmente acéfalo, ya Huarhuaca también le habían matado a sus hijos, no había sucesión, y es ahí donde se reúne el Consejo de Panacas para elegir un nuevo Inca, y es ahí donde cobra importancia una mujer que era la madre del Inca Huiracocha, que es la que mueve los hilos, como muchas mujeres en la historia han movido los hilos para colocar a su hijo como Inca, y logra que elijan a Hatun Topa, creo que era el nombre, que asume el incanato como el Inca Huiracocha, octavo Inca. O sea que en cierto modo también, si no era porque mataban a Yaguarhuaca, probablemente no entraba Huiracocha y por ende Pachacútec no existía. Y el imperio también, probablemente no existía. ¿Qué cosa tan concatenada, sí, extraña, ¿no? Así es. Esas son las curiosidades de la historia que yo no entiendo, nunca voy a entender por qué no las enseñan así en el colegio. O sea, si a mí en el colegio me hubieran contado todo eso, hubiera estado fascinado, alucinando con un Juego de Tronos incaico. Pero no, ¿qué me enseñaban? La capa cuna. Manco Cápac, Sinchi, Roca, Yoke, Yupanqui, Maita, Capa, Yupan. Pero esas conspiraciones, rencillas y luchas de poder, nunca me las contaron. Y por eso ahora quiero contarlas, para que la gente se dé cuenta que nuestra historia es interesantísima, es más interesante que cualquier novela. Exactamente, sí, pues sí. Bueno, hay, por ejemplo, este hecho yo no lo conocía, y uno que yo he leído así a la volada cuando has pasado imágenes, ¿no? La lectura veloz, es que se menciona que a Huayna Cápac, o sea, muchos dicen que Huayna Cápac murió por una extraña enfermedad que vino del norte, o sea, la famosa viruela, muy probablemente que los españoles andaban por ahí ya por Panamá, creo. Pero ahí vi que rápidamente mencionaban algo de que se dice que lo mató un chachapoya, un curandero, un chachapoya, y no conocía este punto de vista, por ejemplo. Es que hay un detalle, y hay un detalle que no pasa desapercibido. La viruela te deja marcas incluso después de la muerte. Y claro, no hemos visto ninguno de nosotros la momia de Huayna Cápac, pero esas momias fueron descritas en detalle tanto por el cronista Polo de Ondegardo como por el Inca Garcilaso de la Vega, que Polo de Ondegardo lo conocía y lo llamó a su casa y le dijo: oye, mira, te voy a mostrar las momias de tus antepasados, porque sabía que era descendiente inca. Y tanto Polo de Ondegardo como Garcilaso describen fielmente cómo eran las momias de Pachacútec, de Huayna Cápac, de sus esposas. Y ninguno de los dos describe marcas en la piel que deja la viruela incluso después de la muerte. Entonces eso hace dudar, claro, no podemos saber a ciencia cierta porque no lo hemos visto, pero hace dudar de que haya sido viruela. Pudo haber sido gripe, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero una crónica justamente de la zona de Chachapoyas menciona que había un curandero que se llamaba Chuquimis, y que Chuquimis se había ganado en la confianza del Inca, pero sin embargo los Chachapoyas querían sublevarse, querían liberarse de Huayna Cápac, porque se consideraban que los había subyugado a la fuerza. Y este manuscrito dice que incentivaron, ¿no? Inducieron en Chuquimis la idea que lo envenene. La cuestión sucede que cuando Huayna Cápac cae enfermo, llaman a Chuquimis para que lo trate. Chuquimis lo trata y cae más enfermo todavía, y hasta el final Huayna Cápac muere. Si aprovechó eso para envenenarlo o no, nunca lo sabremos, porque cuando muere Huayna Cápac, sus generales dijeron: ¿dónde está este maldito médico que lo ha tratado? Entonces fueron a buscarlo, y cuando fueron a buscarlo ya lo encontraron que se había suicidado. Y claro, ellos dijeron: se suicidó porque lo mató al Inca y sabemos que lo vamos a despellejar y vamos a hacer un tambor con su panza. Pero también es posible que simplemente, no sé, le dio pues una manzanilla que no le hizo nada, y cuando se enteró que el Inca se había muerto, dijo: no, estos van a venir por mí, así que antes que me torturen, me voy yo.
antes que lo hagan tambor, porque esa es otra de las cosas que no se saben mucho, que yo no sé si vi la ilustración que tú la pusiste o la puso otra persona, de estas imágenes de cómo hacían tambores con forma humana, con la piel de los prisioneros que pues habían caído, ¿no? En combate. Era una práctica que realizaban chancas, que realizaron incas, que sí era de la época. Más que prisioneros caídos en combate, ese era un caso de alta traición. Bueno. Porque incluso el prisionero que se rendía, lo llevaban a Cusco, lo llamaban amarrado, se convertía en un yanacona, era un sirviente, pero bueno, lo mantenían con vida. Pero el que se sublevaba o el que atentaba contra la vida del Inca, a ese sí recibía todo el castigo y todas las torturas más posibles que podían existir. Un hecho que yo siempre recuerdo, que es uno de los más fuertes del periodo Inca, que siempre lo recuerdo porque a mí me gusta mucho ir al sur de Lima, ¿no? Desde Chilca hasta Cerro Azul, y en Cerro Azul están los famosos sitios arqueológicos del tiempo de los Huarco, ¿no? Y que también que tienen superpuestos también algunos restos de la época Inca. Entonces esto que se habla de cómo literalmente desaparecieron a esa etnia simplemente porque no querían saber nada con los incas, ¿no? Sí, los huarcos se les resistieron mucho a los incas, a tal punto que, según las crónicas, en realidad no los pudieron conquistar, sino que sucumbieron ante un engaño. Y fue un engaño de la esposa de Tupac Yupanqui, que se enteró que el curaca de los huarcos había muerto, y por lo tanto el mandato lo había asumido su mujer, su esposa. Y cuando la Coya, la esposa del Inca, se entera de esto, dice, ya, ok, yo te voy a acabar la guerra por ti. E invita a la esposa y le dice, vamos a firmar la paz, vamos a hacer una tregua. Y la esposa accede, pero con temor, no diciendo, oye, ¿cómo sé que en esta tregua tú no me vas a traicionar? Dice, no, yo te prometo que voy a respetar tu vida. Entonces entra en la Coya, donde los huarcos, y para hacer una tregua, y parte de la tregua era que los huarcos rindan un tributo al mar, porque eran un pueblo costeño, era un pueblo pescador, y obviamente ellos siempre todos sus ritos están relacionados al mar. Entonces todos los hombres entraron al mar en balsas, y cuando todos los hombres entraron al mar, aprovechó el ejército inca para entrar a la yacta, a la fortaleza, a la ciudadela, y tomar la fortaleza de los huarcos. Y la curaca dijo, oye, pero tú me has mentido, tú me dijiste que no me ibas a matar. Le dije, no, está bien, yo no le voy a matar a ti, pero ellos sí. Y aprovechando que estaban en el mar, cuando todos los hombres regresaron, se encontraron al ejército en la costa, y ellos sin armas y solamente con una balsa, y les dieron vuelta a toditos los hombres de los huarcos. Pero de las mujeres no tocó a ni una, porque le prometió a la curaca que no las iba a matar. Entonces, claro, incluso se dice que como escarmiento colgaron los cuerpos de los hombres de las murallas de la Pucará, y dice que de ahí viene el nombre huarcos, ¿no? Que significaría ahorcado. Pero sí, fueron crueles y les arrasaron a todos los hombres. Algo muy similar hizo Huayna Cápac con los caranquis, que fueron un pueblo de la zona de Ecuador que se sublevó al Inca, y por eso Huayna Cápac les pasó el machete a todos, los degolló a todos, y su sangre la vertió en la laguna de Yaguarcocha. Ajá. Que se llama precisamente Yaguarcocha porque significa laguna de sangre, porque se dice que toda la laguna se tiñó de sangre con los miles de hombres que vertió su sangre ahí. Y esa es una historia que a nosotros no nos cuentan. Yo no me enteré del episodio de Yaguarcocha hasta que recién comencé a leer la historia por mi cuenta. Ni en el colegio ni en la universidad nunca me contaron. Pero en Ecuador, esa es la leyenda negra de los peruanos. Uh-huh. Porque en Ecuador lo primero que le cuentan,
el maldito Inca Huayna Cápac que cometió genocidio y a todos los caranquis y los degolló y llenó la laguna de sangre porque eran crueles, y es por eso que los peruanos siempre nos han hecho la guerra y nos han querido destruir, y nosotros hemos resistido heroicamente ante los malditos peruanos. Ese es el, así como el Perú tenemos el mismo discurso con los españoles, los españoles ambiciosos, crueles, que vinieron, nos saquearon, nos violaron. Ya, en Ecuador tienen el mismo discurso, pero con los peruanos. Cambia español por peruano y es exactamente lo mismo. Los malditos peruanos que nos conquistaron y nos saquearon y destruyeron nuestra rica cultura del reino de Quito. Y cometieron genocidio con los caranquis. Ese es el discurso que les dicen en los colegios. Eso me lo han dicho varios amigos ecuatorianos. Pero en Ecuador creo que sí les cae bien Atahualpa, ¿no? Por lo que se dice que era quiteño. Porque Atahualpa, su estadio Atahualpa y todo ese tema. Lo consideran, claro, Atahualpa lo consideran quiteño. Atahualpa lo tienen así porque lo consideran el símbolo contra la resistencia inca. O sea, para ellos, lo cual no es así, pero lo que les cuentan en el colegio es Huáscar peruano y Atahualpa ecuatoriano. Y por eso Atahualpa se sublevó contra Huáscar para liberar el Conde Ecuador, que no existía en la época, para liberar estas tierras de la tiranía del Inca. Y por eso Atahualpa es nuestro héroe, porque es como el pionero de esta lucha que el ecuatoriano tiene para liberarse del peruano. Interesante. Y hay otras leyendas negras respecto a nuestro país en el extranjero. Bueno, yo sé algo, he escuchado lo de Rapa Nui, por ejemplo, ¿no? Que es bien feo, claro, que acá no se cuenta porque da vergüenza, así como no se cuentan cosas de los incas porque también un poco que se intenta blanquear la historia, como que, no, ellos eran buenos, todos lo hacían a punta de reciprocidad, y quizás eso sí funcionó con los chinchas, ¿no? Pero con la mayoría de pueblos, me imagino que se unieron con los españoles después, porque los incas no es precisamente que los trataron bien, al menos no todo el tiempo, ¿no? Pero muy pocos cuentan que cuando Ramón Castilla proclamó la libertad, ¿no? Abolió la esclavitud, continuó una especie de tráfico de esclavos de la Polinesia, y los marinos peruanos fuimos a todas estas islas y cometieron genocidio, de verdad, poblaciones enteras de esas islas que fueron asesinadas y fueron esclavizadas por marinos peruanos. Esa es nuestra leyenda negra que no se cuenta en el colegio. Los peruanos también tenemos una mancha de genocidio con los polinesios. Y quizá en Polinesia no la conocen, ¿no? Porque creo que por allá no nos tienen tanta bronca. Sí, pues no se ha profundizado mucho en eso. Menos mal. Por lo menos no me he enterado, no he llegado a ir tampoco por esos lares. Pero bueno, la información fue así, ¿no? La historia está. Excepto el Rapa Nui, que por ahí sí escuché que sí, que hay algunos que tienen su bronca hacia los peruanos, ¿no? Lo mismo les hicimos a los chinos culís, ¿no? Por supuesto. A los chinos culís les vendieron el oro y el moro, que el Perú, que la tierra de los sueños, de la esperanza, y cuando llegaron acá los esclavizaron en la explotación del guano, pagándoles miserias que no les alcanzaban ni para comer. Y ojo que eso lo hizo el Perú independiente, no lo hizo, sí, o sea, claro. Muchos dicen, no, eso no fueron españoles. Exacto, en la etapa oscura del virreinato, no sé qué, pero no, eso fue el Perú independiente. Eso fue el Perú. En el Perú republicano se han cometido muchas atrocidades, y de hecho se ha destruido mucho patrimonio. Sí. Gran parte de nuestro patrimonio se ha destruido más en la república que en el virreinato. Ejemplo de ello es que Sacsayhuamán era cantera hasta el siglo XX. Hasta inicios del siglo XX, tú ibas a la municipalidad y pagabas una cuota muy pequeña, digamos, pagabas tus 5 soles y podías ir a Sacsayhuamán y picar piedras y llevártelas para hacer tu construcción. O sea que de cuánto nos habremos perdido, ¿no? Sin ir tan lejos, lo que ahora es la ciudad de Lima se ha construido sobre innumerables huacas, adoratorios que resistieron la etapa española, porque bueno, los españoles la dejaron ahí por lo que sea, pero ya
Cuando se expande la ciudad, los vieron como, bueno, vamos a hacer ladrillos con esto, bueno, vamos a expandir áreas agrícolas, y luego, bueno, acá vamos a construir una pista porque esto es un cerrito, supuestamente. El Rebagliati, el Rebagliati era una huaca. Por supuesto. Matalechuzos, creo que era, ¿no? Creo que era Matalechuzos. Sí, sí. Y Odría la mandó a aplanar y encima construyó el Rebagliati. Yo no quiero ni pensar la actividad paranormal que hay ahí, porque eso ha sido huaca, cementerio y ahora hospital, o sea, se cruzó todos los espíritus chocarreros ahí. No, y a mí me consta que hay actividad paranormal porque mi tía, que en paz descanse, vivía exactamente frente al Rebagliati en Domingo Cueto, al frente, y en ese edificio, el edificio Famous, me acuerdo hasta ahora, había más cosas, por mi madre no se podía dormir, le movían la... Dios mío. No, que además enfrente al Rebagliati hay un montón de funerarias, toda la calle de funerarias está ahí. Que es un poco tétrico, ¿no? Porque es como que, o sea, supuestamente tú vas a un hospital a sanarte, a salvarte, a regresar con tu familia y te encuentras con que al frente hay una carroza esperándote, por si acaso. Sí, sí, te bajonea un poco, ¿no? Sí, es un poco como que no es precisamente que te levante la moral ver esa escena, ¿no? No es el mejor marketing, ¿no? Claro, ¿no? Que te dicen, usted va a salir de acá en carro de lujo. Ah, caramba, ¿qué? ¿Me van a comprar un regalo? Pero no, va a salir en la carroza que tenemos al frente, ¿no? En su limusina de la otra vida. Bueno, Rafael, quizá nos quieras agregar algo más, quizá quieras comentarnos dónde podemos adquirir tu libro. Sí, yo les recomendaría que lo adquieran rápidamente porque este primer lote ya me están diciendo que quedan solamente unos últimos ejemplares que están en el stand número 1 de la Feria del Libro del Parque Kennedy en Miraflores. El stand se llama La Estación de la Cultura, tiene el número 1, así que ahí en la entradita nomás está empezando. Y bueno, vayan, pidan el libro La Historia del Perú en Memes. Ya saben que precisamente la idea es reconciliar con nuestra historia a través de una lectura rápida, ligera, que aprenda, sustancial, pero que al mismo tiempo, bueno, nos entretenga y nos haga reír, porque el aprendizaje no debe estar peleado con el pasarla bien. Así que los invito para que vayan, ya me han dicho que quedan unos últimos ejemplares, porque ya el siguiente lote lo tenemos planeado para antes de Navidad, ¿no? Posiblemente quincena de diciembre, así que habría que esperar ya hasta diciembre para nuevos ejemplares, así que no lo dejen pasar mucho, que todavía quedan, pero no quedan muchos, así que stand número 1, Feria del Libro, Parque Kennedy, Miraflores, y pregunten por La Historia del Perú en Memes. Así es, y cuando ya salgan nuevos, o cuando acabe esa feria, o cuando ya salga nuevo tiraje, me imagino que en tus redes sociales también, que estás como Capitán Perú, irás diciendo en qué otros puntos lo podemos encontrar. Así es, ya para diciembre estén atentos, que voy a ir anunciando también si hay firma de libros, ¿no? Y otros eventos. Pueden buscarme como Capitán Perú, tanto en Facebook, en YouTube, como en Instagram y en Twitter, y ahí voy a estar anunciando todos los nuevos lanzamientos que vamos a hacer, las firmas de libros y muchas actividades más. Así es, exactamente. Muchas gracias, Rafael. Estaré atento para ir a tomarme mi selfie con el Capitán Perú y con ese libro de Historia del Perú en Memes, que puede ser, yo creo que va a ser mi autorregalo de Navidad. Y también se lo regalaré por ahí a algunas amistades que andan, como tú dijiste al comienzo, ¿no? Peleados con la historia, ¿no? Ay, qué aburrido, Fernando, que hablas que esto y que viendo páginas de historia. A mí qué me importa, yo vivo el presente, yo vivo el hoy, no miro para atrás. O sea, pero ya con esto al menos se darán cuenta que el pasado no es tan pasado, sino que tiene plenas repercusiones y tiene sus bucles que se van repitiendo y que nos alcanzan y nos trascenderán. Así es, Rafael. Como dice la frase, ¿no? Quien olvida su pasado está condenado a repetir. Sí, y eso en el caso del Perú es demasiado de actualidad. Muchas gracias, Rafael, por estar en Misterios al Atardecer. Gracias a ti, nos vemos. Saludos.